tres finales pendientes, que lo vengo caminando desde hace más o menos un año y medio, que es el proceso paralelo en el que me inserté en esta suerte de alternativa o espacio laboral que denominamos acá economía social. Entré a la carrera en principio porque después de hacer un análisis había varias cuestiones que me interesaban y vi que la carrera abarcaba un montón de cuestiones, digamos, abarcaba distintas temáticas con un eje transversal que era el trabajo, y temáticas que en ese momento, por lo menos por lo que yo estaba buscando, eran sociales, tanto lo que tenía que ver con la sociología, la historia, la psicología, mismo la administración. Me parecía que eran todas cuestiones fundamentales para, digamos, el desarrollo de la sociedad y que se abarcaban este distinto espacio con el eje esta columna vertebral que es el trabajo, de lo que después empecé a entender y empecé a comprender que eran las relaciones del trabajo. Al principio, bueno, mi sensación también fue un tanto negativa, ¿no? Porque no tanto, digo, por un juzgamiento a las distintas inserciones que en ese momento veía, sino porque tenía la impresión que lo único que me quedaba era insertarme en recursos humanos, que no había otras alternativas y que la otra alternativa quizás en ese momento había visto, como podía ser, no sé, el análisis sociológico, mismo la investigación, o la, digamos, que recumplimos nosotros como licenciados en relaciones de trabajo dentro del Estado, eran preguntas que no tenían respuesta, o eran preguntas que quedaban en el aire y que uno las tenía que ir ganando en las distintas materias que iba encontrando. Me acerqué en paralelo, si se quiere, a conocer algunos procesos de economía social, más de un lado de militante, no tanto organizado. Yo ya militaba en una organización territorial, pero fue por ahí eso lo que me impulsó, por estas cuestiones medio casuales o causales, a acercarme a algunos procesos de economía social, a conocer cooperativas, a conocer empresas recuperadas, siempre más desde afuera. Y eso me generaba la duda, ¿no? ¿Cómo se insertará esto dentro de la carrera, dentro de esta temática? Cuando llegué a Sociología del Trabajo, quizás tampoco casualmente, pero a la otra cátedra, a Panaya, me encontré con un día también, por una cuestión de que se canceló un trabajo de campo que había que hacer, la cátedra hace una visita guiada y aparecí de golpe en una empresa recuperada. Cuando entré a la empresa organizada en cooperativa de trabajo, cuando entré a la empresa recuperada, de golpe me encontré con otra novedad, con digamos, la primera respuesta clara a esa pregunta que yo me venía haciendo, que es que de golpe estar en un lugar donde no había patrón, no había capital, y donde había trabajadores organizados entre ellos. Y que ante un problema concreto, que era el que yo venía viendo en la carrera, y después había atravesado este país durante 10 años, digamos, era cómo jugaban estas relaciones de trabajo con un Estado ausente o con un Estado que se iba corriendo paulatinamente o un poco, digamos, en situaciones de ausencia desde lo legal, desde lo social, en un montón de cuestiones. De golpe había un montón de compañeros que al aumentar el desempleo de la clase de trabajo decidieron organizarse, armar una cooperativa y trabajar por ellos mismos, ¿no? También me di cuenta que había distintos espacios de investigación que quizás no eran institucionales en el sentido que no los promocionaba la carrera, pero que sí había distintos aspectos que se tenían en cuenta, que había bibliografía para conocer, y que lo que faltaba responder, si se quiere, digamos, el gran signo de pregunta es cómo jugaba